Hola chicos, ¿cómo están? Ahora vamos a hacer una oración De Jesús. Gracias Jesús por todo lo que nos das. Te pedimos que cuides a todos los chicos y que saques esta cuarentena, que todos se curen y amén. Amén. Bueno, hoy vamos a aprender una historia nueva de Jesús. ¿Están preparados? ¿Están preparados? Sí. Bueno, chao. Chao. Durante las últimas semanas estuvimos aprendiendo acerca de los discípulos de Jesús. En la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 2 al 4, los nombra. Y dice así: a los 12 discípulos que Jesús eligió, los llamó apóstoles. Estos son sus nombres: Simón, mejor conocido como Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el patriota y Judas Iscariote, que fue el que después traicionó a Jesús. Ya hablamos sobre Andrés, Felipe, Bartolomeo, Natanael, Mateo, Jacobo, Santiago, el hijo de Alfeo, y hoy vamos a conocer a Judas Tadeo. El nombre Judas era muy popular en aquel entonces. De hecho, había 2 discípulos que se llamaban Judas. Pero el Judas no Iscariote tenía también otros 2 nombres, Tadeo y Lebeo. Parece que Tadeo era su apellido. También tenía un sobrenombre, Trinomio, que significa el hombre con 3 nombres. Lebeo significa un hombre de corazón y Tadeo significa alguien con coraje, valiente. No sabemos mucho de la familia de Tadeo. A lo mejor su padre se llamaba Jacobo. Algunos piensan que es el autor de la carta de Judas, pero hay otros que no están de acuerdo. Durante la última cena, Tadeo le hizo una pregunta muy importante a Jesús. Señor, ¿por qué solo te vas a mostrar a nosotros y no a los demás? Jesús dijo: el momento de irse ha llegado. Ustedes todavía no pueden ir a donde voy. Voy al cielo a preparar un nuevo hogar maravilloso para ustedes, pero regresaré pronto. Al principio, ustedes estarán muy tristes, pero no se asusten. Pronto entenderán y serán cubiertos de felicidad. Tadeo no entendió en ese entonces lo que iba a pasar, pero pronto sufrió con los demás la muerte de su amigo Jesús. Fue después, con todos los discípulos, que Tadeo vio de nuevo a Jesús ya resucitado, y luego, con los demás, recibió al Espíritu Santo. Parece que hizo muchos viajes misioneros. Él permaneció obediente al llamado de Jesús. Algunas personas piensan que predicó el Evangelio en Edesa, cerca del río Éufrates. Otros piensan que fundó la iglesia de Armenia y luego fue a Kurdistán, donde fue asesinado con flechas. Tadeo fue una de las personas que estuvieron en las historias que vamos a leer ahora de la Biblia. La primera la encontramos en Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41, y dice así: ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. De pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta empezó a llenarse de agua. Entretanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron: «Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo?». Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran.
Enseguida, el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: ¿Por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Pero ellos estaban muy asombrados y se decían unos a otros: ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? ¿Se imaginan estar en ese barco? ¿En ese barco donde Jesús estaba durmiendo? Como Tadeo, que estuvo en ese barco. Y ahora vamos a escuchar otra historia de un barco, también, de estar en el mar, de los discípulos, de Tadeo en ese barco. Imagínense a ver qué les parece que sentía o pensaba Tadeo. Esta historia la vamos a encontrar en Mateo 14, 22 al 23. Se acercaba la noche y Jesús estaba cansado. Había sido un día muy ocupado. Jesús quería estar solo por un momento. Deseaba orar. Mientras subía al cerro, sus amigos entraron en el barco. Comenzaron a remar para cruzar el lago. El viento soplaba en sentido contrario. La barca no avanzaba. Jesús vio que era muy trabajoso para sus amigos, así que se acercó a ellos caminando sobre las aguas. Cuando ellos lo vieron, se asustaron. No sabían que era Jesús. Jesús sabía que ellos tenían miedo. No tengan miedo, les dijo. Soy yo. Pedro quería estar seguro de eso. Si eres tú, le dijo, dime que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Pedro salió del barco paso a paso. Él también comenzó a caminar sobre las aguas. Pero entonces sintió el viento fuerte. Pedro miró las olas y comenzó a hundirse. Jesús, sálvame, exclamó. De inmediato, Jesús sacó a Pedro del agua. ¿Por qué te asustaste?, le preguntó Jesús. Entonces subieron al barco, el viento dejó de soplar y todos adoraron a Jesús. Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios, dijeron ellos. Jesús le dijo a sus discípulos que abordaran su bote y cruzaran el mar de Galilea, mientras él enviaba a la gente a casa y oraba. ¡El viento nos está cambiando de ruta! ¿Qué pasará con Jesús? ¿Cómo nos encontrará? ¿Qué será eso? No lo distingo. ¿Pero qué es eso? ¿Quién es él? ¿Andrés? ¡Es un fantasma, te lo aseguro! Está bien, no tengan miedo, solo soy yo. Maestro, si en verdad eres tú, dime cómo es que caminas sobre el agua. Acércate. ¿Lo escuchaste, hermano? Ve. Camina sobre el agua, Simón Pedro, hazlo. No podré. No temas. Miren, el agua lo puede sostener. Camina. Puedes hacerlo, hermano. Creo que... ¡Ten fe, hermano! ¡Ten fe! No tengo miedo, maestro. ¡No! ¡Sálvame! ¡Sálvame! Por favor, sálvame. Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Tenía miedo. Después de todo lo que te he enseñado, ¿cómo puedes ser tan incrédulo? En verdad, tú eres el Hijo de Dios, maestro. Como leímos en la Biblia, varias experiencias de los discípulos ocurrieron en el mar. Ellos sabían cómo navegar, cómo cruzar en barcas, cómo estar en el mar, no tenían ningún miedo. Pero, a medida que la tormenta comenzaba y aumentaba, ellos se pusieron nerviosos y les agarró miedito, ¿no? Cuando llegó la tormenta, ¿qué hicieron? ¿Qué creen que sentía Tadeo? ¿Les parece que tenía miedo? Y cuando veían que Jesús seguía dormido,
¿Les parece que él tenía ganas de ir a despertarlo? Finalmente alguien fue a despertarlo. ¿Y qué hizo Jesús? Calmó la tormenta. ¡Qué alivio, finalmente! ¿Y qué pensaron? Dijeron, ¿quién es esta persona que puede calmar las tormentas? ¿Y Jesús qué les preguntó? ¿Dónde está su fe? Seguro que ustedes sintieron miedo alguna vez o varias veces. ¿Y qué hicieron? Tuvieron fe y confianza en Jesús. Jesús, así como les dijo a sus discípulos que tengan fe, nos dice a nosotros que tengamos fe. Él nos promete en su palabra que Él va a estar con nosotros siempre. Siempre nos va a acompañar en esos momentos difíciles para que sintamos paz. Y nos dice que tengamos fe. Esa fe que nos da la seguridad de la vida eterna si creemos en Él. Y también la confianza que Jesús siempre va a estar con nosotros en todo momento para darnos paz. Así que chicos, tenemos que confiar en Él aunque no lo veamos. Ahora sigan atentos porque viene una parte re divertida de la clase. Lu les va a mostrar cómo hacer un montón de actividades. Y yo les mando un beso grandote, cuídense, muchas bendiciones para ustedes y sus familias. Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que estén bien en este tiempo de cuarentena junto a sus familias. Tengo varias actividades para proponerles para trabajar la lección de hoy en la que conocimos a Tadeo, otro discípulo de Jesús. Les dejo una idea para pintar el pelo de este discípulo. También tenemos una actividad de rompecabezas y otra en la que se ve la escena de Jesús cuando calma la tempestad, pero tiene varios errores esta escena. Parece que se confundieron y pusieron cosas que no corresponden a esta historia y además que no corresponden con el tiempo en el que Jesús vivió. ¿Se animan a encontrar todos estos errores en esta escena? Milagros hermosos de Jesús pudieron ver. Pedro, Mateo, Jacobo. Y una vez que ya terminaron de pintar su dibujo, lo pintaron a Tadeo igual que en la escena anterior, yo les sugiero que peguen esta hoja sobre un cartón, así después pueden cortar el rompecabezas y lo pueden armar todas las veces que tengan ganas y va a ser más resistente, ¿sí? Le ponemos bastante boligoma. Lo pegamos en el cartón y por las líneas de puntos vamos a cortar nuestro rompecabezas. Bueno, ya tenemos las piezas de nuestro rompecabezas y ahora estamos listos para empezar a jugar. Quizás pueden competir con sus hermanos en ver quién lo haga más rápido o les propongo el juego que ustedes quieran y después suban sus fotos con su rompecabezas armado.